Entonces, cuando yo entro al salón, que voy caminando por el pasillo, yo veo el grupo de danza. Y fue como, wow. Pero, ¿qué tú le dirías a personas que entienden que la danza dentro de la iglesia no está bien? Muy buenas a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a su podcast Testimonios de Vida, un espacio donde conversamos sobre fe, crecimiento personal e historias que han marcado el corazón de nuestra comunidad. En esta ocasión nos encontramos con Techa Jiménez. Ustedes la recordarán, ella es parte de nosotros, de acá del podcast, es co-presentadora con nosotros. Sin embargo, en esta ocasión le toca ser entrevistada. ¿Cómo estás, Techa? Hola, estoy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. ¿Estás lista para someterte a el paredón? Sí, dale. Bueno, háblame. Estamos en el papel ya. Vamos a empezar con eso de Techa. Explícame, ¿de dónde viene Techa? Porque eso suena como, no sé... ¿Es hebreo? Del Medio Oriente. Sí, es de Medio Oriente, pero todo sucedió cuando mis padres se conocieron y ellos fusionaron sus nombres. Mi padre se llama Teodosio, mi mamá Jerusha, y ahí sale Techa. Ya entiendo el Techa. Exacto. No creo que encontremos otra Techa. ¿Tú te has encontrado alguna otra? No, he encontrado nombres similares, pero ese exactamente no. Y por si las dudas, significa 9. Es el número 9 en hebreo. ¿Techa? Sí. ¿Pero no fue una combinación? Sí. Pero ¿Coincidencia? Sí. Mira qué bien. Exacto. Háblame entonces de ti, vamos a ver quién eres tú, cómo tú te defines, de dónde vienes, o sea, cuéntame un poco de tu pasado. Ay, mi pasado. Bueno, yo me defino como una joven, como una joven apasionada por Dios, soñadora y muy romántica de la vida. Me gusta ver los aspectos bonitos de la vida. Y como ya mencionaste, soy madre, esposa, hija, de todo entre un otras poquito, cosas. entre otras cosas, correcto. Y háblame de tu familia, ¿quién Bueno. es tu esposo, tus hijos, cuántos tienes, ¿Cómo es la dinámica? Antes de llegar a mi esposo se me olvidó, bueno, mis padres, nosotros somos de Puerto Plata, mis padres y toda mi familia es de Puerto Plata. Nosotros vinimos hacia acá, yo siendo muy pequeña, soy hija de padres divorciados, entonces papi, que es mi padrastro, quien me crió, mami, nosotros vinimos, yo tenía como algunos 4 años cuando nos radicamos aquí en Santo Domingo y soy más capitaleña que puertoplateña, pero mi corazón es puertoplateño. Ok, perfecto. Muy bien. Exacto. Ahora sí, háblame de tu esposo. Ahora sí te hablo de mi esposo. Demás, mi esposo es un hombre muy apuesto, muy elegante. Sí, claro, por supuesto. Nos conocimos, bueno, de hecho nos conocimos acá en la iglesia. Nos enamoramos por Facebook. Él es de Sabana de la Mar. Y nada, pues nuestra relación fue muy bonita, que da para otro podcast en realidad. Deberíamos hacer ese otro podcast aparte. Está bien. Y tengo 2 hermosos niños, varones, bien varones. Y ¿qué edad tienen? Tienen 6 años y 3 años. Okay. Llenos de energía, vitalidad. Me imagino, sí, son 2 varones. Sí. Deben de ser tremendos. Sí, hay mucha testosterona adentro. Ok, entonces, ¿cómo conoces del Señor? ¿Cómo empieza tu relación con Dios? Bueno, yo conozco al Señor desde muy pequeña. Recuerdo quizás algunos 4 o 5 años. Mami se reconcilia con el Señor en una iglesia pentecostal a través de mi hermano mayor. Somos 2 hermanos de padre y madre. Mi hermano mayor comienza a asistir a una iglesia pequeña que había donde nosotros vivíamos. Entonces, como él quería llevarme a mí, mami no se sentía cómoda de dejarme ir con él, entonces ella comienza a ir a la iglesia. Okay. Y ahí entonces fue cuando yo comienzo a escucharle al Señor. Ok. Pero ¿en qué momento, o más bien si recuerdas algún momento en donde sentiste el llamado? Muchas veces nosotros somos cristianos o decimos que somos cristianos porque nos llevan a la iglesia. Sí. Y que nuestros padres vamos con ellos, yo soy cristiano, pero hay un momento, un punto de quiebre donde tú dices como desde ahí ya yo acepto al Señor y a partir de ahí entonces yo soy cristiano por convicción propia. Sí, es correcto. Fíjate, nosotros
en ese entonces, la iglesia donde comenzamos a ir era muy, muy tradicional. Entonces, como mami estaba en ese proceso de reconciliarse con el Señor, cuando mami usaba faldas, ella era la hermana Jerusha y la saludaban y demás. Pero si mami se ponía pantalones, como la ignoraban. Entonces, eso hizo que mami dijera que ella no quería que nosotros creciéramos en ese contexto, porque tú sabes, ¿verdad? Y como que no hay esa transparencia, sino que, pues, bueno, entonces buscando dónde congregarnos, ella comenzó a orar y ahí conocimos una iglesia. En ese entonces era una comunidad judeo-cristiana. Okay. Era una iglesia cristiana, pero estaba haciendo una transición a abrazar nuestra herencia judía, como, o sea, dentro de lo que es nuestro mundo creyente, cristiano. Y yo recuerdo, en ese entonces se reunía en el Hotel Cervantes, que hoy en día no está. Recuerdo perfectamente, era en el sótano, ese salón era de color rojo, tenía las alfombras rojas y todo eso. ¿Qué edad tenías? Yo tenía como 4 o 5 años. Okay. Pero yo recuerdo que cuando nosotros llegamos, había comenzado el servicio y ahí ellos ya habían abrazado la danza, el ministerio de danza. Entonces, cuando yo entro al salón, que voy caminando por el pasillo, yo veo el grupo de danza y fue como, wow, o sea, fue un amor a primera vista. Entonces, desde ese entonces, yo como que me fui enamorando de la iglesia, de la danza, y para mí, desde que nosotros llegamos, yo abracé al Señor. ¿Tú sientes que, porque tú me dices que tenías 5 o 4 años, Sí. por ahí, pero tú sientes que desde ese momento tú empezaste a servirle al Señor por convicción propia? Sí, aunque suene como raro, pero yo no te puedo decir como que yo recuerdo un antes y un después. Ese día sí, lo tengo muy presente en ese momento, que yo recuerdo cuando yo entré a ese lugar. Entonces, como comenzamos a ir, ellos tenían la escuela del Espíritu Santo, porque era una iglesia pentecostal, pero que comenzó a adoptar ciertas tradiciones judías en torno a lo que son las festividades y eso. Entonces se hablaba mucho del Espíritu Santo. Yo comencé a tener experiencias con el Espíritu Santo muy pequeña. Okay. Cuando llegábamos a los servicios, a mí se me paraban los pelitos. O sea, era como un gozo y una convicción que fue como cuando tú llegas a tu casa y tú dices como, ay, siempre he sido esto. Yeah. O sea, yo no recuerdo haber sido como tener esa dualidad. No, yo siempre, desde que conocí al Señor, siempre fui de Dios. Perfecto. Y mencionaste que viste a personas danzando y demás, y me dijo un pajarito que tú danzas. Sí. Entonces, cuéntame de cómo fue esa conexión con este arte, ¿verdad? Porque es un arte, y cómo te conecta eso con el Señor y con las cosas de Dios. Sí, mira, yo duré alrededor de 1 año, quizás más, esperando por vestirme. Yo recuerdo que siempre en los servicios yo me paraba en el pasillo y comenzaba a seguir los movimientos. Hasta que un día el pastor le dice a mi mamá, mira, pero ella como que quiere ser danzarina, tráela. En ese tiempo nosotros vivíamos en Villa Consuelo y la iglesia obviamente quedaba en Gasco, en el Hotel Cervantes. Era una distancia era una distancia considerable y teníamos como ciertas dificultades para llegar. Entonces mi mamá comenzó a orar y buscando la vuelta. Hablaron con papi y papi dijo como no, yo hago que ustedes, o sea, papi dijo no, yo lo mando, como que él no quiso aceptar ayuda de la iglesia para que nosotros pudiéramos ir y él se hizo cargo de que nosotros fuéramos. Entonces comencé a ir a las prácticas de danza. Yo duré como 1 año, o sea, en el proceso de prepararme, recibir la instrucción y todo eso fue un largo tiempo. Y yo recuerdo que era como por etapas. El ministerio usaba faldas y unas blusas, o sea, era una moda un poquito antique, tú sabes, más vintage. Entonces, el honor era tú poder ponerte una falda y un poloché, era un poloché blanco, o sea, ese era como el nivel inicial y eso como que, ay, yo tengo mi falda. Y usábamos un moño con un colero y eso era como, guay. Eran los pinos. Sí, entonces tú comenzabas con una base blanca, como la falda blanca. Entonces, cuando habían actividades como especiales, tú no tenías la vestidura, no me podía vestir. O sea, para mí fue todo un proceso comenzar a danzar.
y eso hizo también que yo me afincara mucho más y amara más lo que es el ministerio. Ok, porque ya hubo que ponerle empeño, hubo que hacer Sí, sacrificios y demás, y sí, obviamente se valoran más las cosas sí, cuando uno le pone ese tipo de, de hincapié. exactamente. Entonces, con respecto a la danza, dices, a partir de ahí empiezas a danzar, te gusta la danza y demás, pero ¿cómo te conecta la danza con tu espiritualidad? O sea, ¿cómo conectas este arte con tu espiritualidad y el Señor? Sí, fíjate, tiene mucho que ver con lo que, o sea, con el cómo Dios me Ujú. crea. Yo soy muy sensible al arte. O sea, yo soy muy sensible a la poesía. Te mencioné, yo soy muy romántica de la vida. O sea, yo soy muy sensible a la poesía, a la parte emocional. Entonces, cuando yo danzo, es como, ese es el momento en el que yo me desconecto de todo y es como mi momento con Dios. O sea, yo siempre que, para mí, la danza era como esperar ese momento de yo poder expresar. Entonces, es una manera de expresar lo que hay en mi corazón, contar lo que Dios ha hecho conmigo y al mismo tiempo como conectarme de esa forma como muy, no sé si sería, no sé bien cómo poner la palabra correcta, pero es algo muy, no sé si decir conceptual o algo así, pero creo que me doy a entender. Sí, sí, perfectamente. Bueno, por lo menos yo te entiendo. Espero que por favor ustedes Sí, entiendan también, ¿verdad? Si no, déjenos el comentario para claro, explicarlo para luego. saber luego Sí, qué claro. tal. Entonces, ¿tú recuerdas en alguna danza en específica que tú hayas dicho como, wow, no, o sea, de aquí pa' Hóbilu, como dicen? Wow, una en específica. No puedo decir una en específica. O te lo voy a poner más fácil. Dime una canción la cual tú hayas danzado o que aún lo hagas y sea épico, o sea, para ti que sea... Sí, 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 bueno. Son muchas porque va a depender del momento de la vida en que Ok. haya pasado, pero sí recuerdo que hay una, fue precisamente cuando yo estaba, si no me recuerdo, embarazada de mi segundo hijo. Es una canción de Saray Rivera, ya Ujú. no es tanto siendo niña, sino ya adulta, obviamente, porque estaba embarazada, claro. Y es la canción del Siempre Reina. Ok. Esa canción para mí fue como, significa demasiado, porque yo me identifico desde el principio hasta el final con esa canción. Y es como reconocer la soberanía de Dios aún en los aspectos que tú no entiendes de tu vida. Entonces, en ese momento yo estaba saliendo de un periodo de depresión y, o sea, ya yo había reconocido, ya el Señor me había mostrado que yo estaba atravesando por esto y yo estaba como en ese lapso de encontrar mi sanidad en Dios. Y yo hice esa canción en un especial, estábamos en pandemia y yo sentí que esa canción fue como contar todo lo que yo estaba viviendo en ese momento y fue como, fue algo muy profundo para mí. Y fue tan mágico porque en el servicio, la adoradora que ministró ese día, ella estaba atravesando por un proceso con un familiar Wow. y ella contó su testimonio antes de la danza y es como que todo se alineó a esa danza, o sea, todo el servicio se alineó a esa danza. Y es como, wow, yo estaba conectada en el espíritu con lo que Dios quería traer en ese momento. Entonces, para mí eso es como demasiado especial, saber que me conecté con el mover del Espíritu Santo y a través de mi arte, ¿verdad? Porque es mi arte, cuando yo danzo, obviamente, puedo reflejar eso y Qué ha bueno. sido una de mis top. Sé que diriges el Ministerio de Danza de la iglesia donde asistimos. Esta Entonces, iglesia. sí, sí. Entonces, ¿qué te ha enseñado ese cargo, por decirlo así, con relación a tu vida espiritual y quizás desenfocándonos un poco de lo que es la danza como tal, más bien del ministerio? El ministerio. ¿Qué has podido aprender? Bien, mira, el Ministerio de Danza me ha enseñado demasiado. Antes de llegar ahí, me gustaría como poder decir, como te mencioné, yo vengo de una iglesia con bases cristianas y judías, Ujú. ¿verdad? Entonces, mi líder
que fue nuestra líder aquí en la iglesia por muchísimos años, fue mi líder desde ese entonces. O sea, ella me conoce desde que yo tengo como 6 años, nuestra amada Cata. Entonces, yo soy pupila de mami, o sea, y fíjate que le digo mami, o sea, mi líder de danza de toda la vida le digo mami, y tenemos esa relación muy cercana. Entonces, yo crecí al amparo de ella, y en ese entonces éramos 50 danzarinas, así como lo oyes. ¿Aquí? No, aquí no, o sea, en aquel entonces de la iglesia de donde nosotras venimos, éramos 50 danzarinas. Wow. Y era un grupo que se iba rotando. Entonces, de esas 50, hemos permanecido pocas. Entre esas, yo. Okay. Entonces, yo vengo a esta iglesia ya como a mis 17 años, ya casi cumpliendo los 18, y sigo obviamente bajo el amparo de mami, porque mami vino a reforzar, o sea, no estoy segura si ella fundó deberíamos hacerle una entrevista, ¿verdad? No estoy segura si ella fundó el ministerio o ella reforzó el ministerio de danza aquí en la iglesia. Y como estábamos pasando de una separación de la iglesia, no de la iglesia origen, donde yo conocí al Señor, sino otra iglesia, ella obviamente nos conocía porque seguimos la relación durante muchos años, hasta el sol de hoy, obviamente. Entonces vinimos acá. Y acá yo sigo bajo el amparo de mami. Entonces, obviamente, ya mami con su edad y todo eso, en pandemia, entonces ella comienza como a ceder el paso. Entonces, en ese momento, por la gracia del Señor, me tocó a mí seguir como ese legado, tomar la antorcha. Y fíjate que no es algo que yo quise. De hecho, al principio yo estaba negada. Yo decía, yo estoy aquí porque quizá no hay otra que lo pueda seguir, porque estábamos saliendo de pandemia. Hubo ciertas cosas, tú sabes, el ministerio pasó por diferentes procesos. Y yo no me sentía porque yo no quería liderazgo. A mí me gustaba perfectamente que otra persona sea líder y yo me encargo de hacer coreografía, de montar danza. De apoyar a ese líder. Yo a mí déjame como líder dentro de un liderazgo mayor. Y yo tuve una batalla como de 1 año para aceptar y reconocerme en ese papel, porque para mí el sombrero era demasiado grande. O sea, yo vengo ¿Te creció la cabeza entonces? No me ha crecido. El bajón solamente, el pelo. Pero yo vengo de un legado muy grande. O sea, para mí es un súper legado porque mami realmente tiene toda una historia que yo todavía no me puedo comparar. Hello. Entonces me costó mucho. Entonces para mí el Ministerio de Danza ha sido como un lugar donde el Señor me ha forjado mi carácter. Me ha enseñado de diferentes maneras. Y obviamente aprender a poner como de mi personalidad y de las experiencias que tengo con el Señor ha sido también un reto. Claro. No, excelente con eso. Yo quiero que toquemos un tema ahora. No me voy a meter en temas de doctrinas ni nada de eso. Pero ¿qué tú le dirías a personas que entienden que la danza dentro de la iglesia no está bien? O sea, que no se debería danzar dentro de la iglesia, que no voy a usar la palabra pecado, ¿verdad? Pero por lo menos que no es correcto hacerlo como algo... Como un ministerio. Como un ministerio, exacto, como algo programado, ¿verdad? Como algo organizado dentro de la iglesia. Mira, yo respeto las diferentes posturas de cada quien, porque es verdad, cada quien tiene un nivel de revelación que Dios le permite en su conciencia. Pero yo sí te puedo decir que, como escuché en una ocasión, de hecho, un estudio de una persona que no ve la danza como algo apropiado, y hablaba de que la danza en el pueblo de Israel siempre fue algo como una expresión cultural, como algo de la cultura, y que eso no debería ser como ministerio. Y yo pudiera agarrarme de ahí. Yo, bueno, como es algo de cultura, no es pecado que yo pueda utilizar el talento que tengo para la gloria de Dios. La danza siempre es como muy atacada, tú sabes, porque al ser formado quizás por muchachas, jóvenes, muchas veces hay inmadureces, y hay como muchas historias de danzarinas, pero estamos hablando de que estamos en una comunidad creciendo y todos somos pecadores. Entonces, cuando tú trabajas con jovencitas, niñas, adolescentes, adultas, tú te vas a encontrar con de todo.
Entonces, la danza es una herramienta para que jóvenes que tengan esa aptitud para las artes escénicas puedan desarrollar su talento dentro del marco de la fe, dentro del marco del Señor. Para mí la danza fue durante toda mi vida como mi refugio. Yo viví muchas situaciones, por ejemplo, a nivel familiar, eh, quizás cuando mis padres no se llevaban muy bien y todo eso. Para mí la danza era mi refugio. Cuando yo danzaba era mi lugar seguro. También era como la excusa perfecta para yo tener una práctica extracurricular. O sea, si no lo queremos ver como un ministerio, porque la Biblia no lo dice, pero la danza es una herramienta para predicar el evangelio, porque tú estás tratando con jóvenes que les gusta bailar, que les gusta el movimiento, y tú le estás enseñando que pueden utilizar ese talento para la gloria de Dios. Siempre que se use para la gloria de Dios de manera decente, que no sea para la gloria del hombre, ¿por qué tenemos que cohibir de que las jóvenes puedan desarrollarse en el Señor? Claro, tú ves la danza como un mecanismo de adoración. Por supuesto. Por supuesto, de hecho David, cuando llegó el arca, ¿qué hizo? David se despojó de sus ropas sacerdotales y danzó. Y si David pudo danzar, ¿por qué yo no puedo danzar en la iglesia? Si se supone que estamos Claro. en un periodo donde vivimos en gracia y donde podemos expresar el gozo. Además, nosotros somos caribeños, o sea, el latino, yo no puedo oír música que el piecito no se me mueva. O sea, a nosotros nos Claro, gusta claro. el movimiento y ¿por qué no hacerlo para la gloria del Señor si ya eso está ahí? Perfecto, bien, bien defendido. Ah, ojalá que no nos mate. Háblame un poquito sobre tu etapa de madre. ¿Cómo ha sido? Sé que fuiste madre o has sido madre ya siendo cristiana. Sí. Entonces, ¿cómo ha sido el equilibrio entre tu vida espiritual, tu vida de madre, tu crecimiento en ambos aspectos? Háblame un poquito sobre eso. Mira, mi maternidad. Se acomodó. Sí, me acomodé. Mi maternidad ha sido salvada por el Evangelio. Ok. Claro. Explícame eso. Te voy a explicar. Acomódame Siéntate. yo también. Sí, acomódate. Mira, como yo te mencioné, yo pasé por un periodo de depresión. En mi primer embarazo es donde se detona. Yo digo que sufría de distimia, que es un tipo de depresión, pero es muy funcional, tú sabes, como un estado de tristeza presente. Entonces, cuando yo salgo embarazada de mi primer hijo, eso se me agudizó. O sea, yo desde el embarazo hasta el nacimiento de mi segundo hijo tuve muchos problemas con mi salud mental. Pero durante pandemia, que si te fijas, o sea, mi hijo mayor tiene 6 años, él es uno de los niños ¿cómo es que le llaman? Como niños pandemia, no recuerdo el término. Sí, sí. Él justamente cumplió un año y al mes, él tenía 1 año y 1 mes cuando ya entramos en el periodo de la pandemia. Entonces, en ese momento yo estaba pasando una crisis muy fuerte. Entonces yo tenía una dualidad porque yo amo con locura a mis hijos, en ese momento a mi hijo, o sea, yo amaba a mi muchacho, pero yo no conectaba con mi hijo. Yo tenía la misma situación emocional que yo vivía, no me permitía como ver la belleza de la maternidad. Y para mí todo era muy caótico. Okay. O sea, yo no veía belleza en la maternidad. Dios me regaló un niño de voluntad firme. Es un niño que tiene un liderazgo innato. Es un niño que sabe lo que quiere y cuando lo quiere, él sabe pedirlo. Entonces para mí era muy retador. Porque yo era una persona muy dominante. Y yo necesitaba sentir que yo tenía el control de las cosas. Y mi hijo me enseñó que yo no tengo el control de nada. Y eso fue una lucha muy difícil para mí, porque era muy retador. Entonces yo me descargaba mucho inicialmente con mi hijo. Cuando no se dormía, cuando yo entendía que tenía que dormirse, yo me descargaba. La falta de sueño, la falta de descanso, que son parte, tú sabes, del posparto. Yo no conectaba siempre y tenía como esa dualidad de te amo, pero al mismo tiempo yo no sé qué hacer contigo. Entonces, cuando el Señor me hace entender, porque yo te mencioné de la canción de Saray Rivera, yo tenía mucha frustración porque yo decía, ¿por qué yo me siento así? Porque yo vengo desde pequeña
siendo cristiana y yo toda mi vida he amado al Señor y yo nunca me he visto fuera de Dios. A pesar de que por momentos me pude apartar de lo que es la comunidad, el congregarme por universidad y demás, pero mi vida siempre ha sido de Dios. Entonces yo no entendía cómo yo, siendo cristiana, tenía que batallar con estas emociones. Entonces, en ese proceso de sanidad, a través de la maternidad, fui conociendo áreas de mí que el Señor que tenían que ser sanadas. Cuando eso viene, entonces poco a poco yo comienzo a ver cómo el Evangelio me daba las herramientas para yo tener una sanidad, una maternidad sana. Okay. Entonces, cuando yo pienso en el sacrificio de Cristo, cuando yo veo cómo Dios se entregó a sí mismo por su iglesia, me da a mí las bases para saber que no siempre va a ser bonito, pero así como Cristo se sacrificó, yo entrego mi carne, yo entrego mi ego, yo entrego mi orgullo para que Cristo viva y para que Cristo viva yo pueda afrontar de manera correcta la crianza de mis hijos. Entonces, en la medida que fui creciendo en el conocimiento del Evangelio, pero no es como el Evangelio de Cristo salva y murió por mí, sino como esa realidad de cómo se aplica a mi vida. Entonces yo fui conectando de mejor manera con la maternidad. Y te lo digo porque, o sea, esta semana ha sido loquísima, o sea, loquísima, pues yo tengo, señores, no es que la maternidad es color de rosa, o sea, yo tengo semanas que, como el meme del hombre que se rompe la sandía en la cabeza, o sea, que yo estoy así como, ¡ay! Pero el Evangelio sí, o sea, cuando yo veo que estoy como muy desequilibrada, yo digo, para que Cristo viva, tengo que orar y venir, Señor, ayúdame, lléname de ti para yo poder afrontar las cosas de la manera correcta, porque para mí es importante que mis hijos amen a Dios. Y yo digo, yo no quisiera que ellos me dijeran como que en la calle que yo soy dulce o cariñosa y que mis hijos no puedan decir eso. Claro. Entonces, para mí es importante yo poder reflejar el Evangelio a mis hijos y que cuando sean grandes, ellos puedan crecer como yo, que yo siempre he tenido la convicción y nunca me he apartado del Señor porque tuve un buen ejemplo de mi madre. Entonces, para mí es importante replicar eso en ellos. Entonces, de esa manera, la maternidad me ha venido a acercar a Cristo de manera muy intencional. Qué fusión más interesante. Muy interesante. ¿Y tu esposo, qué papel ha jugado en ese proceso? Mira, mi esposo es un santo. ¡Ay, mujeres! Ese hombre es un santo. Escúchenla. Que a veces yo quisiera guindarlo, tú sabes. Hay veces que yo tengo que recordar lo que te dije del poder del Evangelio, pero traído al matrimonio. Ya. Porque el matrimonio tiene sus retos, como Cristo se entregó. Pero mi esposo ha sido un hombre muy paciente. En mi primer embarazo, bueno, en mis embarazos, mi mamá y él me cogían como, tenían que revestirse de paciencia porque decía que yo me ponía muy intensa. O sea, yo estaba en mi periodo de oscurantía, o sea, yo no estaba en el mejor momento de aquí, ¿verdad? Entonces él fue muy paciente y mi esposo siempre soluciona las cosas tirándose de rodillas y llorando. Aunque en ese momento yo no quería que él lo hiciera, porque lo que quería era como, vamos a hablar. Pero él cuando él no sabía qué hacer, él oraba. Entonces él fue paciente conmigo, tú sabes, y siempre busca la manera como de hacerme ver las cosas que yo no puedo ver, de llevarme también más al Señor. Ha sido como también esa persona que ha estado conmigo, que me ha sostenido, que me ha levantado, que ha orado por mí, que me dice, yo confío en ti, dale que tú puedes. No, eso está perfecto. Es un santo que me ha aguantado a mí. Es un santo. Tengo entendido de que tú tienes algo que ver con la moda. O sea, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que yo hago? Mira, yo estudié en su momento, yo soy diseñadora de modas. Okay. Esa es mi profesión. Y esa es mi conexión con la moda, exactamente. Soy diseñadora de modas, también me he trabajado como modista. Déjame darte una clasecita, ¿verdad? Claro, la recibo. Hay tres cosas, dentro de lo que es el diseñador, ¿verdad? Está el modisto o modista, que es el que se encarga de confeccionar las piezas. Okay. El que lleva a la realidad lo que al diseñador se le pone en la cabeza. Okay. El sastre, que se encarga solamente de la ropa de hombre. Los sacos, la corbata, la camisa, eso es un sastre. Okay. Y el diseñador es el que plantea las ideas, el que hace la investigación, el que se inspira y el que crea las colecciones.
Entonces yo soy diseñadora y modista al Ok. mismo tiempo. Porque tanto puedo crear Tú las eres ideas, creativa y soy también creativa, pero lo también, plasmas. O ajá, sea, lo plasma, lo hago y queda bien, ¿verdad? Exactamente. modestia Entonces, aparte. sí, modesta, sí, muy modesta y aparte. Todavía sigo en ese proceso de seguir perfeccionando la técnica. Hemos crecido, claro, pero estamos en ese periodo de perfección. Entonces, eso es lo que me dedico de profesión, pero es como un área secundaria en este momento. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero soy madre. Ah, bueno, por supuesto. Exactamente. Pero ser madre no te genera beneficios económicos. Pues, sí me genera beneficios económicos. Porque cuando yo sirvo como un ente de economía en el hogar, Oh, bueno, sí, sí, claro, o claro. sea, mis hijos fueron lactados de manera completa, yo ahorré mucho dinero en Ah, fórmula. claro, claro. Y también las cosas que yo hago dentro del hogar sí generan beneficios, economía, o sea, Está economizan el bien. proceso. ¿Cómo llegó esa pasión por la moda? O sea, ¿de dónde nace la techa diseñadora, la techa modista? Mira, yo creo que la parte de amar la moda viene de mi mamá. Okay. Realmente quien ama full la moda es mi mamá. O tú eres ese deseo cumplido, digo yo. Ella Exactamente. quería hacerlo y tú lo... Sí, porque, o sea, dentro de o sea, habemos diseñadores que nos encanta la parte de crear, la parte de conceptualizar, de tú visualizar la ropa, de ver el acabado, de servir. Ujú. Y están los que les gusta consumir la moda. Entonces, mami es más, o sea, mami le encanta la moda full. Entonces, yo soy más la parte como de crear. Entonces, mami me ha ayudado, tú sabes, como a desarrollar esa parte de amar más la moda y no solamente como la parte creativa, o sea, como de crear. Ok. Fácilmente tú puedes ver un diseñador andando Ya, random sí, y no necesariamente como proyectando eso. entendido perfectamente. ¿Y cómo tú reflejas a Dios dentro de tu profesión? ¿Cómo tú lo ves eso? Mira, yo tuve mucho tiempo luchando con eso, porque yo decía, Señor, a mí, mira la dualidad, yo amo mi carrera, o sea, a mí me encanta crear, a mí me encanta servir a mis clientes, cuando me vienen con una idea, o sea, tú me vienes con la idea y ya yo me imagino todo y te digo, mire, podemos hacerlo así, así, qué sé yo qué. Pero yo decía, hay una parte de mí como que no conecta con el mundo de la moda como tal. Sí, en la parte de crear como diseñadora, me encanta, lo vivo, pero hay una parte de la moda que no conectaba conmigo porque yo no sentía que conectaba como con Dios, moda, ¿dónde Ujú. entra? Entonces ahí el Señor como que me hizo ver que también es importante que personas que aman a Dios, que pregonan a Dios, puedan hacer moda, hacer este tipo de arte que pueda exaltar al Señor, ¿verdad? Una moda con propósito. Cuando yo hallé como el propósito de lo que hacía fue cuando yo dije, ok, esto es lo mío y definitivamente en Dios no hay equivocaciones. ¿Y cómo has podido mantener tus valores cristianos, ¿verdad? Tus valores basados en la palabra dentro de ese mundo de la moda? Mira, me ha ayudado mucho que yo no, o sea, yo no he estado dentro en el sentido de que, por ejemplo, al sol de hoy todavía yo no he podido no he presentado una pasarela de Ok, modas, porque tampoco ha sido como tu norte. mi norte. Ujú. Sí es como hacia allá voy, pero no es que estoy desesperada. Ya, Para mí hay otras cosas que son más importantes, como crear una plataforma, el hacer las bases para cuando yo llegue ahí se pueda sostener. puedas mantenerlo. Porque hay muchos diseñadores que han podido presentar y todo eso, pero no han podido sostenerse. Entonces, para mí es importante esta parte primero, generar beneficios y luego de que los beneficios han sido generados, pues vamos a darle vamos a pasarela. Sí. Entonces, mis valores es porque yo no me concibo de otra manera. O sea, yo soy de Dios y todo lo mío debe tener la esencia de Dios. Entonces, cuando yo trato con mis clientes, por ejemplo, yo trato de hacerlo como si lo estoy haciendo para Dios.
y no simplemente como que venir y hacer un vestido, es como que durante todo el proceso hacerle entender a esa persona que es importante, que es valiosa. Y en cada caso, o sea, yo trato, por ejemplo, hace unos meses tuve un cliente y siempre que íbamos a la casa yo le guardaba, es del sector salud, entonces cuando llegaba a la casa me gustaba, yo sabía que venía de un servicio, me gustaba guardarle el cafecito, que se sentara, conversábamos un poco, dime cómo te fue, como que se desahogara un poco y después que ven, vamos a probarte la ropa. Pero trato siempre como de que en mi manera de ser ellos puedan ver que hay algo diferente. Y también, tú sabes, eso es parte del servicio. Claro, por supuesto. Pero para mí el servicio es reflejar a Cristo. No tanto como una herramienta de marketing, sino como de que el servicio que yo te dé pueda reflejar a Cristo. Ok. Si todo eso que tú me dijiste, tú tendrías que estructurarlo y decírselo a una techa que viene subiendo, que le gusta la moda, que le gusta el mundo del diseño, pero que también es cristiana, ¿qué consejo tú le darías? Sería como mi techa del pasado. Sí, imagínate, hay muchas techas. Yo sé que hay muchas techas por cierto. ahí que justamente se encuentran en esa dualidad que tú acabas de explicar. Le gusta el mundo de la moda, le gusta el diseño, le gusta eso, sin embargo son cristianas y quieren mantener esos valores dentro de ese mundo. Sí, es cierto, inclusive me voy más allá, porque en mi caso yo no he sido, o sea, a mí no me ha llamado la atención irme de boca en el mundo de la moda, o sea, yo siempre mantengo como mi distancia. Yo soy más de en la iglesia, tú sabes, entonces el reto para mí ha sido mantener la profesión sin, o sea, es como mantenerme dentro de la moda, que fue lo que estudié, que es algo que me gusta, sin dejar el ministerio. O es como seguir sin dejar la moda y seguir el ministerio. Como, hacer una cosa sin dejar de hacer exactamente. Pero hay muchas que aman el mundo de la moda, que les encanta, que viven por ello. Y yo les diría que no tienen que dejar su pasión por la moda. Más bien deben luchar por mantener sus valores, porque ciertamente el mundo de la moda necesita personas que puedan pregonar los valores del reino. Aunque es un mundo muy hermoso, pero sabemos que dentro del mundo de la moda hay muchas batallas silenciosas. Ahí se mueven muchas cosas, entonces se necesitan personas que puedan estar llenas de Dios y impartir a Dios en ese mundo. Y si fue el don que Dios te dio, si fue el talento que Dios te dio, es para que tú lo uses dentro de ese mundo, porque por ejemplo, un evangelista no va a poder llegarle a una gente de la moda. Sí. Es correcto. Tú no puedes mandar a un pastor a un desfile de moda a predicarle de Cristo porque usted no cabe aquí, con todo el respeto de los pastores que los amo. No, está claro, no es su área. Una persona que conoce el lenguaje, que se maneja en eso, sí puede llegar. Y tengo una pequeña historia. Cuando yo estaba en la universidad, nosotros tuvimos como un pequeño desfile de los trabajos del semestre. Y íbamos a presentar 3 vestuarios las estudiantes de esa materia. Entonces en ese desfile me tocaron 2 chicas y una de ellas, cuando estábamos haciendo como la prueba de que caminaran, yo la vi y fue como, wow, qué pasarela tiene esa chica. Ella estaba iniciando el modelaje en ese momento, pero yo la vi, ahí se me destapó la parte profética y yo la vi a ella en pasarelas grandes y yo dije, esa es mía, y me la peleé. Y el Señor, tú sabes, como que yo me la agarré y dije, esta no me la quita nadie, porque la chica tenía una presencia. O sea, sí. Y yo recuerdo en ese momento, yo estaba muy en mala, era una estudiante. Entonces, yo quería como darles un detallito a mis modelos, pero no había mucho. Entonces, yo recuerdo que yo compré como unos chocolaticos, les hice una notita. Y lo que recuerdo es que yo le puse un mensaje como de que eran importantes, de que el Señor las amaba. Y a ella le dije, tú vas a ser grande. Y después de ahí nos encontramos en varias ocasiones y hubo una vez que me tocó verla en una pasarela de aquí importante, de modas, y cuando yo la vi ahí yo dije, ¡ay, yo sabía! Se cumplió. No se quedó ahí, Jeremy. De verdad ella escaló y hoy en día ella es imagen de muchas de cadenas de aquí del país. Yo la he visto, o sea, usando su rostro, su persona
para marcas importantes de ron, de supermercado. O sea, la jeva está bateando. Hoy en día tiene su propia agencia de modelos. Qué bueno. Y vive en un avión. Y siempre ella, sí, ojalá que ella se encuentre con esta entrevista, porque tú sabes que eres tú, todavía hablamos. Y siempre que yo le hablo, yo le digo, yo me siento tan contenta de ver a dónde tú has llegado, porque yo lo vi. O sea, te puedo decir ahí sí, o sea, fue como una voz profética. Yo dije, yo sabía que yo iba a llegar lejos. Y llegó, o sea, y todavía está, o sea, la jeva está en un momento extraordinario. Y hace poco vi que ella vino al Señor, se bautizó, Wow. y fue como, o sea, como, oh, wow, o Qué sea, bien. that's nice. Tú sabes, entonces, yo no es todavía, todos los tiempos de Dios son perfectos, y si está de Dios, nos veremos allá en las grandes pasarelas, pero, o sea, para mí esa vida, por ejemplo, es lo que muchas de esas techas que andan por ahí pueden lograr si se mantienen fieles. El reto es mantenerse fiel, saber que tú puedes impartir tus valores en el mundo de la moda. Wow. Si tú estás viendo esto, llámala. No, mira, nos hablamos. Realmente, de verdad, yo la sigo y yo siempre digo, mira, yo soy tu fans número 1, porque es que yo la vi crecer. O sea, Sí, la no, vi y la he enti- visto crecer y es Entiendo como... el grado de satisfacción que Sí, debes sí, sentir. o sea, como que yo sabía que te iba a llegar lejos, dale, mija. Qué bueno. Y ella me habla con mucho cariño, realmente ella sabe, sabemos. Si tú, Ticha, tendrías que resumir en una frase todo lo que Dios ha hecho contigo hasta ahora, ¿cuál frase sería? Todo lo que Dios ha hecho conmigo. Wow. Todo, o sea, mi vida resumida en una frase, me agarraste en cero. Pues. O sea, sería como es un versículo que ahora me viene, que habla de esa hermosa la heredad que me ha tocado. Ajá. Sería algo como por ahí, porque aunque yo he tenido muchos momentos en el que yo he dicho como, ay, no lo entiendo, porque yo, sí soy tu hija, la canción de Sprite. Sí. Realmente, yo he conocido a Dios de diferentes maneras, y para mí sería Cristo, por la gloria de su nombre, Bueno. para que su nombre sea glorificado en todo lo que yo haga. O sea, la gloria es Cristo. Gloria a Dios. ¿Qué le espera a esa Techa madre, esposa, danzarina, sierva de Dios, Hasta yo quiero saber. profesional? ¿Qué tú te ves? O sea, ¿qué tú declaras para ti misma? Con todas esas facetas combinadas en un futuro. O sea, ¿qué tú quisieras? Mira, va a sonar cliché, Ujú. pero te juro que, o sea, lo he pensado y yo realmente lo que le pido a Dios es que su nombre sea glorificado en todo. Que donde Él me envíe, ahí iré yo. En diferentes ocasiones le he dicho, mira, Señor, esta es mi profesión, coge. Esto es lo que yo quiero, cógelo. O sea, yo he intentado muchas cosas, muchas puertas se han cerrado, he emprendido muchas cosas que no han progresado como yo he querido. Y yo he entendido que mi vida es para la gloria de Dios. Y lo que yo veo en mi futuro es que Cristo sea glorificado en lo que yo haga. Que si yo me dedico a esto de manera completa, mírenme bien, ¿verdad? Síganme. Que si yo me dedico de manera completa, pues aquí traeré mi arte, ¿verdad? Aquí traeré mi pasión por la moda, pero que al final que sea Cristo. Amén. Que la gloria sea para Dios, que Él pueda utilizarme como Él quiera, donde Él quiera, dentro de los talentos que me ha dado, pero que sea Él, que Cristo viva. Amén. Amén. Techa, unas cuantas preguntitas rápidas para finalizar. ¿Tu libro favorito de la Biblia? Ay, Dios mío, ¿cuál? Yo no sé, es que son muchos. Dime uno. Esther, el libro de Esther. Ok. ¿Personaje favorito de la Biblia? David. Ay, David. ¿Personaje con quien te identificas en la Biblia? David. También. Sí, David y Esther. Ok. ¿Versículo favorito? Ay, Dios. Es que son, tú sabes que va a depender del momento de la vida, pero encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Perfecto. Nada,
Muchas gracias. Gracias a ti. De verdad que sí, para mí ha sido un placer compartir contigo, conversar contigo. Siempre lo ha sido. Claro. Me encanta el dúo dinámico que hacemos porque nos divertimos muchísimo en el proceso. Sí. Primera vez en cámara, pero... Vale. Nada, y a usted, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden compartir este contenido, dele like, active la campanita de notificaciones, envíeselo a todo el que usted entienda que puede ser edificado con el testimonio de esta joven, no tan joven. Ahí viene. Ok. Y nada, nos vemos en otra entrega de su podcast, Testimonios de Vida. Dios les bendiga. Bendiciones. No, lo que pasa. Tú ves, eso fue el espíritu, me lo reveló. ¿El qué? Lo que pasa es que iba a decir buenas tardes, pero me acordé que el tema de la hora y bueno. Que cada quien lo ve la hora que le da su gana. Ay, perdón. Claro que sí. Muy... Es que necesito aplaudir porque se puede ver este video. Te vas a poner a hacer más trabajo por este video. Centralízate. En esta ocasión nos encontramos con Tesha Jiménez, una joven, no tan joven, madre, esposa. Ok, voy a seguir de ahí, ¿verdad? No voy a repetir lo mismo ya. Gracias por acompañarnos en Testimonios de Vida. Si te gustó este episodio, apóyanos suscribiéndote al canal. Activa la campanita, deja un comentario con tu opinión y comparte este podcast con alguien que lo necesite. Tu apoyo hace la diferencia. Hasta el próximo episodio.